En este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo derivar funciones usando la regla del producto. Que la regla del producto lo que dice es que para derivar el producto de dos funciones f y g, lo que tengo que hacer es derivar f y multiplicarlo por g sin derivar. Y a eso sumarle f sin derivar por la derivada de g. Entonces hagamos esto con estas funciones. Entonces vamos a derivar esta primera. Entonces la derivada de y con respecto a x. Entonces esta es una función y esta es la otra. Entonces la regla del producto me dice que la derivada de esto va a ser x sobre 3 medios más. Y esto reescribámoslo como 3 medios por x a la menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que 3 medios sobre x. Esta x la puedo colocar arriba con exponente negativo. Entonces es la derivada de esto por esto sin derivar más esto sin derivar. Este sí lo podemos dejar así por la derivada de este. Entonces, ahora derivemos esto de acá. Esto es 1 sobre 3 medios, ¿sí? Esto es una constante que es 1 sobre 3 medios por x. Entonces, y la derivada de x es 1. Entonces, me queda esto. Más 3 medios por la derivada de x a la menos 1, que es bajo el menos 1, y le resto 1 al exponente. Entonces, me queda a la menos 2. Y ahí ya queda derivado. Entonces, ya le quito la comillita. Y acá, esto más esto que no necesita, no hay que derivarlo, ¿cierto? Y la derivada de esto, que es la derivada de x a la 2, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Entonces esto me termina quedando como 1 sobre 3 medios. Este menos 1 va a volver esto negativo, entonces queda menos 3 medios. Y este x a la menos 2 lo puedo colocar aquí como x a la 2, dividiendo por x al cuadrado más 1, más, coloquemos este 2x acá que multiplica a esto, a x sobre 3 medios más 3 medios por x. Listo, entonces esta es la derivada. Si uno quiere puede distribuir todo esto, romper estos paréntesis, asociar términos semejantes y simplificar, pero pues no es necesario. Lo que nos interesa es derivar esa función, ¿cierto? Ahora, para derivar esto, como son tres factores, entonces lo que vamos a hacer es separar esto en dos factores para poder aplicar la regla del producto. La regla del producto nos dice que tienen que ser dos funciones. Entonces separemos esto de esta manera. Este es un factor y este es otro factor. Entonces si yo quiero derivar esto, va a ser la derivada de esto, 2x más 3, la derivada de esto por este sin derivar, más este sin derivar, 2x más 3, por la derivada de este. Entonces ahora tenemos que derivar este de acá, pero otra vez esto es un producto, entonces tenemos que usar la regla del producto. Entonces esta es una función y esta es la otra, entonces me queda la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada del otro. ¿Sí? Esto es la derivada de esto por este que está sin derivar,
más, aquí puedo quitar este paréntesis, x más 2 por 2x más 3, y puedo derivar de una vez esto, que esto sería, la derivada de 7x es 7, la derivada de 2 es 0, entonces queda esto. Entonces ahora derivemos x al cuadrado, que es 2x por 2x más 3, más x al cuadrado por la derivada de esto, que sería la derivada de 2x es 2, que es una constante por una función, la de 3 es 0, me queda esto, por 7x más 2. Y aquí queda 7x a la 2 por 2x más 3. Y pues ya podemos reescribir esto. Escribámoslo así, 2x por 2x más 3 más 2x a la 2, que multiplica a 7x más 2 más 7x a la 2 por 2x más 3. Lo mismo que en el anterior, aquí se puede distribuir todo esto, romper todos esos paréntesis y agrupar términos semejantes, pero no es el objetivo de este ejercicio. En este ejercicio nos interesa derivar el producto. Y esto ya se puede considerar la derivada de esta función. Aquí, similar al anterior, vamos a separar esto en el producto de dos funciones. Entonces, digamos que estas dos son una función y esta es la otra función. Entonces, si yo quiero derivar esto con respecto a x, lo que hago es derivar esto, menos 1 por 1 menos x a la 2.1, la derivada de esto por este sin derivar, más este sin derivar, que sería el producto de esas dos, 5.3x menos 1 por 1 menos x a la 2.1, y esto por la derivada de este otro, a la menos 2.3 menos 3.4, la derivada de esto. Entonces esto me queda, aquí de nuevo toca derivar esto como un producto. Entonces la derivada de esto va a ser la derivada de este, 5.3x menos 1, la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. Entonces aquí tenemos la derivada de esto de acá. Ya no va comilla aquí arriba, ¿cierto? Y eso está multiplicado por este factor. X a la menos 2.3 menos 3.4 más... Esto como que no me va a caber. Bueno, sigamos entonces aquí abajo. Más esto de acá. 5.3 x menos 1 por 1 menos x a la 2.1 por la derivada de esto. Entonces derivo esto por la regla del exponente de la potencia. Esto baja el exponente y le resto 1. Le resto 1 al exponente, entonces me queda menos 2.3 menos 1, me va a dar menos 3.3. Y más la derivada de esto que es una constante, que es 0. Entonces me queda esto. Entonces podemos reescribir esto. Me queda aquí la derivada de esto
5.3 por x, la derivada es 5.3. Esto es una constante por la derivada de x, que es 1. Entonces queda eso, menos la derivada de 1, que es 0. Entonces todo esto es 5.3 por 1 menos x a la 2.1 más 5.3x menos 1 por la derivada de esto, que sería la derivada de 1, que es 0, menos, y la derivada de x a la 2.1. Entonces baja el 2.1 y se le resta 1 al exponente, que sería a la 1.1. Entonces 2.1 menos 1, 1.1. Esto es esto multiplicado por este factor de acá, x a la menos 2.3 menos 3.4. Y esto más esto de acá. Bueno, entonces podemos, en vez de colocar este más, como esto está multiplicado por este factor, entonces, que es negativo, entonces coloquémoslo de primero. 2.3 por x a la menos 3.3, que multiplica a 5.3x menos 1, y esto multiplica a 1 menos x a la 2.1. ¿Sí? Esto de acá. Bueno, entonces ya podemos otra vez colocar esto como 5.3 por 1 menos x a la 2.1 más, de nuevo como ahora, podemos colocar esto, este menos 2.1 por x a la 1.1 aquí de primero, con signo negativo, y está multiplicando este factor 5.3x menos 1. Esto multiplica a x a la menos 2.3 menos 3.4 menos 2.3x a la 3.3 menos 3.3 menos 3.3 por 5.3x menos 1 por 1 menos x a la 2.1. Bueno, igual como dijimos en los otros, esto se podría distribuir y simplificar y todo, pero lo que nos interesa es la derivada, ¿cierto? Entonces esto es la derivada de esta función. Ahora derivamos esto de acá. Recordemos que la derivada de la raíz de x es que derivar la raíz de x es lo mismo que derivar x a la 1/2. Entonces si yo derivo x a la 1/2, bajo el 1/2 y le resto 1, 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Esto es lo mismo que 1 sobre 2 por x a la 1/2. O sea que esto es lo mismo que 1 sobre 2 veces la raíz de x. Esa es la derivada de la raíz de x. Entonces, si yo quiero derivar esto, la derivada de y con respecto a x de esto es un producto, entonces es la derivada de este por este sin derivar, no tiene problema, más este sin derivar por la derivada de este. Entonces 1 sobre x a la 2, escribámoslo como x a la menos 2 para derivar, más fácil ahora. Entonces esto me queda la derivada de la derivada de esto, ¿cierto? Entonces es la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x.
más la derivada de 1 que es 0. Entonces no necesitamos colocarlo. Y esto queda multiplicando a esto, a raíz de x más 1 sobre x a la 2. Más la raíz de x más 1 por la derivada de esto. Que la derivada de la raíz es esto, 1 sobre 2 veces la raíz de x, más la derivada de x a la menos 2. Entonces baja al menos 2 y le resta 1 al exponente, o sea, menos 2 menos 1, menos 3. Me queda esto. Entonces podemos escribir esto como 1 sobre 2 veces la raíz de x por la raíz de x más 1 sobre x a la 2 más la raíz de x más 1 por 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y acá pues, simplemente colocamos menos 2 y este x a la menos 3 lo podemos colocar abajo como x a la 3.